Probablemente piensas que das todo en tus relaciones porque eres buena persona, o porque tienes un corazón demasiado generoso, o porque simplemente así eres tú. Pero eso es quedarse en la superficie de algo mucho más inquietante. La verdad es que dentro de ti vive una niña que no tiene más de 5 años, y esa niña está absolutamente aterrorizada de que si deja de servir, de complacer, de ser útil, la van a abandonar para siempre. Y ahora viene lo realmente perturbador, lo que va a cambiar todo lo que creías entender sobre ti misma. Esa niña no está simplemente recordando el pasado. Está siendo poseída por algo mucho más poderoso, más antiguo, más profundo que cualquier recuerdo consciente. Imagina esto: estás preparando la cena favorita de alguien que olvidó tu cumpleaños. Estás prestando dinero que no tienes a quien jamás te lo devuelve. Estás cargando con el drama emocional de personas que desaparecen cuando tú necesitas algo. Y mientras haces todo esto, una parte de ti está gritando: detente. ¿Te están usando? Pero otra parte más fuerte, más antigua, más desesperada, te susurra: si paras, si dejas de dar, quedarás completamente sola. Ahora déjame hacerte 3 preguntas que van a incomodarte, porque sientes que si no resuelves los problemas de los demás, eres una mala persona. Porque el amor que recibes nunca se siente suficiente, sin importar cuánto te den. Y la más importante, porque sigues dando aunque tu cuerpo, tu mente y tu economía estén suplicándote que pares. Por todos los arquetipos del inconsciente colectivo. Yo, Carl Gustav Jung, dediqué 40 años a estudiar este fenómeno psicológico, y lo que descubrí va a cambiar completamente cómo entiendes tus relaciones. Porque no estás siendo generosa. Estás siendo poseída por imágenes internas de tu padre y tu madre que quedaron congeladas en tu psique cuando tenías 4, 5, 6 años. Y esas imágenes, a las que llamé imagos parentals, están controlando tus decisiones adultas como si fueras una marioneta. Y aquí está lo que necesitas entender hoy: mientras tu ego adulto esté desintegrado, débil, fracturado, esas imagos van a seguir usando tus manos para dar, tu boca para decir sí, cuando quieres decir no, y tu energía vital para alimentar relaciones que te están matando lentamente. Quédate hasta el final porque voy a revelarte el método exacto de 3 pasos que diseñé para reconstruir el ego adulto y liberarte de esta posesión psicológica. Al terminar este vídeo, vas a entender por qué das migajas a ti misma mientras das banquetes a los demás. Y si eres nuevo aquí, suscríbete, porque esto no es psicología pop. Esto es lo que realmente escribí en mis textos clínicos sobre la desintegración del ego. Ahora déjame explicarte qué está pasando exactamente en tu psique. Yo descubrí algo que llamé la desintegración del complejo del ego, y es uno de los conceptos más perturbadores de toda mi obra. El ego, ese centro de tu consciencia que dice yo soy, yo decido, yo existo, puede desintegrarse, fragmentarse, debilitarse hasta casi desaparecer. Y cuando eso sucede, tu psique queda a merced de las imagos parentals. Las imagos no son tus padres reales. Son imágenes internas, fotografías psíquicas congeladas de cómo percibiste a tu padre y a tu madre cuando eras una criatura pequeña y completamente dependiente. Esas imágenes quedaron grabadas en tu inconsciente con fuerza monumental porque tu supervivencia dependía de ellos. Y aquí está lo aterrador: cuando tu ego adulto está débil, esas imagos toman el control. Te poseen. Empiezas a comportarte no como la mujer de 40, 50 años que eres, sino como la niña de 5 años que todavía cree que si no complace, si no sirve, la van a abandonar. Piensa en tu ego como el capitán de un barco. Cuando el capitán está fuerte y alerta, él decide el rumbo. Pero cuando está agotado, débil, otros tripulantes toman el timón. En tu caso, esos tripulantes son 2 fantasmas: la imago de tu madre que susurra una buena mujer se sacrifica, una buena mujer no tiene necesidades propias, y la imago de tu padre que murmura: si no eres útil, no vales nada. Y tú, con tu ego adulto exhausto y desintegrado, obedeces. Das dinero que no tienes. Resuelves problemas que no son tuyos. Cargas con dolores ajenos. Y lo haces convencida de que así es el amor, cuando en realidad estás obedeciendo órdenes de fantasmas que tienen más de 40 años. Pero, ¿por qué tu ego se desintegró? Porque cuando eras niña, tus necesidades auténticas fueron sistemáticamente ignoradas o castigadas. Lloraste y te dijeron: no seas dramática. Pediste atención y te respondieron: no molestes. Mostraste enojo y te gritaron: las niñas buenas no se enojan. Poco a poco, tu ego infantil aprendió algo devastador: mi verdadero yo no es aceptable. Para sobrevivir, debo convertirme en lo que ellos necesitan. Ese ego nunca creció. Nunca se fortaleció. Se quedó congelado en supervivencia infantil.
Y ahora, décadas después, cuando tu pareja te ignora, cuando tu amiga solo te llama para quejarse, cuando tu hijo adulto te pide dinero por 10ª vez, no respondes como adulta. Respondes como esa niña aterrorizada: si no doy, me abandonan. Y el abandono es la muerte. Déjame mostrarte cómo se ve esto en tu vida real. Imagina que soy yo, Carl Jung, observándote un martes a las 11 de la noche. Estás agotada. Trabajaste 9 horas, limpiaste la casa, preparaste la cena. Finalmente te sientas con tu única hora de paz. Y suena el teléfono. Es tu hermana. Otra vez. Llorando porque su esposo la trató mal. Otra vez. ¿Y tú, con tu cuerpo suplicándote descanso, qué haces? Contestas. Y escuchas. Durante 2 horas. ¿Por la psique humana? Yo observo esta escena y veo algo fascinante y terrible: no eres tú quien contesta. Es la imago de tu madre operando a través de ti. Una buena hermana siempre está disponible. Tus necesidades pueden esperar. Y tu ego adulto, ese pobre capitán exhausto, ni siquiera tiene fuerza para protestar. Y lo más trágico, al día siguiente, cuando tú llamas angustiada, tu hermana dice: ahora no puedo, estoy ocupada. Y tú ni siquiera te enojas. Porque la niña dentro de ti piensa: claro, mis problemas no son tan importantes. Segundo escenario. Observo cómo tu hijo de 30 años te pide dinero prestado por 7ª vez este año. Tiene trabajo, gana su sueldo. Pero surgió un imprevisto. Siempre surgen cuando mamá tiene ahorros. Tú miras esos ahorros que juntaste sacrificando vacaciones, ropa, ese tratamiento dental que necesitas. Una voz diminuta susurra: dile que no. Esos ahorros son para tu vejez. Pero otra más fuerte grita: si no lo ayudas, eres mala madre. Te va a abandonar. Y yo observo atónito cómo tu mano escribe el cheque mientras tus ojos se llenan de lágrimas. No es tu mano. Es la mano de la imago de tu padre. Tu valor está en cuanto provees. Si no sirves, no vales. Y lo más doloroso, ese hijo ni te lo va a devolver. Y tú ni se lo vas a recordar, porque recordárselo sería hacerlo sentir mal. Tercer escenario. Tienes una amiga que solo te escribe cuando necesita algo. Consejo: que cuides sus hijos, que le prestes tu auto. Tú siempre dices sí. Siempre estás disponible. Pero cuando tú la llamas solo para sentirte acompañada, te responde con monosílabos. Ajá. Sí. Qué mal. Te llamo después. Ese después nunca llega. Hasta que ella necesita algo otra vez. ¿Por todas las funciones psíquicas? Tu ego adulto sabe perfectamente que te están usando, que mereces reciprocidad. Pero está tan desintegrado que no puede competir contra la imago maternal. Si pones límites, te quedarás sola. La soledad es peor que el abuso. Y entonces sigues dando. Sigues siendo la amiga perfecta para alguien que apenas te considera conocida. Y cuando finalmente le dices cómo te sientes, ella se ofende. Te acusa de egoísta. Y tú le pides perdón. Porque esa niña prefiere cargar con la culpa antes que arriesgarse al abandono. Sé exactamente lo que estás sintiendo. Tal vez piensas: esto soy yo. Llevo décadas así. O te preguntas: entonces estoy enferma. Y déjame decirte con claridad: no estás enferma. No estás loca. Estás operando con un ego que nunca tuvo permiso para crecer, para fortalecerse, para decir: yo también importo. Y ahora viene lo que realmente me emociona compartir. Después de 40 años estudiando este fenómeno, desarrollé un método específico. No es magia. No te transformará de la noche a la mañana. Pero si lo practicas con honestidad, vas a empezar a sentir algo que quizás nunca experimentaste: un ego adulto que puede sostener tu propia vida sin desmoronarse cada vez que alguien te necesita. Llamé a este proceso la reconstrucción del ego a través de la diferenciación consciente. Tiene 3 pasos que vas a practicar durante las próximas semanas. Paso 1. El registro de la posesión. Cada vez que sientas ese impulso automático de decir sí, cuando quieres decir no, vas a detenerte 3 segundos. Y te preguntarás: ¿quién está tomando esta decisión? ¿Mi yo adulta de hoy, o la niña de 5 años que tiene miedo? Esto se hace en el momento exacto. Cuando suena el teléfono a las 11 de la noche.
Cuando tu hijo te pide dinero. En ese instante de presión. Necesitarás un cuaderno o las notas de tu celular. Escribirás, hoy a las hora, la niña asustada quiso acción. Mi adulta sentía lo que realmente sentías, punto. Por ejemplo, hoy a las 11, la niña asustada quiso escuchar a mi hermana 2 horas. Mi adulta sentía agotamiento y necesidad de dormir. No juzgues. Solo observa. Porque lo que no se hace consciente, no se puede cambiar. Paso 2, la práctica del ego testigo. Esto va a incomodarte. Durante 2 semanas, cada noche antes de dormir, leerás lo que escribiste. Y harás algo que tu psique nunca aprendió, validar a tu adulta. Dirás en voz alta, mirándote al espejo, mi cansancio es real. Mi necesidad de descanso es legítima. Mi dolor también importa. Al principio sonará falso, artificial. Y eso es señal de que funciona. Porque esas imagos van a resistirse. Van a susurrar, eres egoísta. Eres mala. Pero cada vez que validas conscientemente a tu ego adulto, le das un gramo más de fuerza. Es como ejercitar un músculo atrofiado. Duele, tiembla, casi no responde. Pero con repetición, empieza a sostenerte. Y durante estas 2 semanas, no tienes que cambiar nada todavía. No tienes que decir no. Solo observa. Solo valida. Solo reconoce que dentro de ti existe una mujer adulta cuyas necesidades son tan importantes como las de cualquier otra persona. Paso 3, la acción micro de diferenciación. Después de esas 2 semanas, vas a elegir una situación pequeña donde tu adulta tome la decisión, no la niña asustada. No empieces con lo grande. No le digas no a tu hijo todavía. No confrontes a esa amiga. Empieza diminuto, cuando alguien pregunte, ¿dónde quieres comer?, di el lugar que tú quieres. Cuando tu cuerpo esté cansado y alguien pida un favor menor, di, ahora no puedo, tal vez mañana. Lo que puedes esperar, vas a sentir culpa. Mucha culpa. Vas a sentir que eres mala persona. Algunas personas reaccionarán mal porque estás cambiando las reglas. Y esa culpa no es tuya. Es la imago castigándote por desobedecerla. Obstáculos comunes, querrás abandonar después de 4 días. Pensarás, esto no funciona, o, yo no puedo cambiar. Eso es la niña asustada, porque si tu adulta se fortalece, ella pierde control. Señales de que funciona, un día notarás que dijiste, no, sin culpa paralizante. O que dormiste toda la noche sin contestar ese mensaje urgente. O que alguien se molestó y no te pasaste 3 días angustiada. Esas son victorias monumentales de un ego aprendiendo a sostenerse. Recapitulemos lo esencial, no das todo y recibes migajas porque seas débil. Das todo porque tu ego adulto está desintegrado y en su lugar operan fantasmas de 40 años llamados imagos parentals. Esos fantasmas te convencieron de que tu valor está en cuanto sirves, en cuanto resuelves, en cuanto te sacrificas. Pero aquí está la verdad que va a liberarte, reconstruir tu ego adulto no es egoísmo. Es supervivencia psicológica. Es justicia contigo misma. Es devolverle a esa niña de 5 años algo que nunca tuvo, un adulto interno que la proteja, que le diga, tú también importas, tus necesidades también son sagradas. Sí, va a haber pérdidas. Algunas personas se alejarán cuando dejes de ser su salvadora. Pero esas no eran relaciones reales. Eran transacciones donde pagabas con tu vida para comprar migajas de afecto. Las relaciones verdaderas van a resistir tu transformación. Más aún, van a celebrarla. Ahora reflexiona, ¿cuál es esa imago parental que más te controla? ¿La voz de tu madre diciéndote que una buena mujer se sacrifica? ¿O la voz de tu padre diciéndote que solo vales si eres útil? Escríbelo en los comentarios. Nombrar al fantasma es el primer paso para exorcizarlo. Si este vídeo removió algo profundo, dale like para que este mensaje llegue a más personas que están dando su vida entera a cambio de nada. Compártelo con alguien atrapado en este patrón. Y si quieres seguir profundizando en psicología analítica aplicada, suscríbete y activa las notificaciones. Yo escribí una vez, el privilegio de toda una vida es convertirte en quien realmente eres. Y eso significa liberar a tu ego adulto de la prisión de esas imagos infantiles. Significa dejar de ser la niña asustada que ruega por amor y convertirte en la mujer completa que puede darse a sí misma lo que durante décadas esperó que otros le dieran.
Hasta la próxima.